Buenos días, mi nombre es Luis Espinosa y quisiera en esta oportunidad traerles una explicación de lo que está sucediendo con las tarifas eléctricas y lo que va a seguir sucediendo con todas las tarifas de energía. Estos cálculos han sido desarrollados en este mes de agosto y con los datos que Ocinermin publica en su página web. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que las tarifas eléctricas o el servicio eléctrico consta de tres actividades básicas: la generación, la transmisión y la distribución, tal como lo muestro aquí. La generación es un 50% más o menos del recibo eléctrico, un 20% de la transmisión y un 30% es la distribución. Además, dentro de la generación tenemos dos conceptos que se aplican: la potencia y la energía. La potencia es para pagar las máquinas, la inversión, y la energía es el consumo del combustible. Entonces, la potencia se toma siempre de base precios internacionales de turbinas. Por lo tanto, se usa el tipo de cambio, porque estos precios vienen en dólares, y el IPM para ciertos componentes nacionales. IPM significa índice de precios al por mayor o inflación en el Perú. Para la energía, muchas veces se basan en contratos que también están en dólares y que toman también de referencia el gas natural. Por lo tanto, se usa el tipo de cambio y el precio del gas natural, el cual a su vez también está en dólares. En la transmisión se usan contratos que se han licitado, los cuales están en dólares. Por lo tanto, se usa el tipo de cambio y una pequeña parte el IPM para la inflación nacional. Y en la distribución, que son básicamente redes, son inversiones, se usa también el tipo de cambio, porque las redes son importadas, el IPM para los gastos nacionales, el costo del cobre y el aluminio, que son básicamente las redes que se hacen. Entonces, tenemos estos cuatro índices que normalmente se utilizan para reajustar los precios de las tarifas: el tipo de cambio, que lo publica la SBS, el IPM o índice de precios al por mayor, que lo publica el INEI, y el índice del cobre, que se toma publicaciones internacionales de la Bolsa de Londres, lo saca eso Ocinermin, y también el del aluminio, que Ocinermin lo obtiene de precios internacionales. Entonces, si uno graficara la evolución de estos índices o de estos precios en lo que va del año 2021, se daría cuenta que el que más ha variado es el cobre, que es la línea naranja. Luego, seguido del aluminio, que es la línea azul. Y luego el tipo de cambio, que es la línea roja. Todos los índices han estado hacia el alza, incluido el IPM, que es una inflación interna. Entonces, todo eso nos diría que las tarifas tienen tendencia a subir, todas las tarifas. Entonces, uno cuando calcula las variaciones mensuales, uno se da cuenta que si bien el cobre y el aluminio han venido subiendo fuertemente desde el inicio del año, en marzo, abril, mayo, junio, julio, ha tenido tasas cercanas al 5% o hasta casi al 6%. Eso tarde o temprano se va a traducir en los precios de las redes. El tipo de cambio sí ha variado muy fuerte entre julio y agosto. La subida del tipo de cambio, que es la barra roja, ha sido 4,6% en el último mes. En los anteriores ha estado alrededor del 1%, ¿no? La barra roja. En abril sí hubo una mayor subida, pero todo eso se iba a traducir a las tarifas eléctricas. Entonces, cuando vemos hoy día, por ejemplo, la tarifa comercial, aquí tengo la tarifa comercial puesto en soles por megavatio hora, ¿ya? El total en mayo, inicio mayo, porque en mayo es donde cambia la regulación, es como que se cambian nuevos precios. En mayo estábamos para un cliente comercial, básicamente de media tensión, 426 soles por megavatio hora. En junio fue casi lo mismo. En julio comenzó a subir un poco
y en agosto trepó mucho más. Si uno observa el desagregado, se da cuenta que los costos de generación y transmisión que están en energía son los que subieron en julio muy fuerte hacia agosto. Eso le explica el tipo de cambio. Los costos de potencia no habían subido mucho. El otro que subió muy fuerte desde un inicio, alentado por el cobre, ha sido los costos de la red de distribución. Entonces son estos fenómenos los que han llevado a que el total tenga un incremento fuerte, casi del 3,5% en el último mes, ¿no? Aquí, en esta lámina muestro el incremento mes a mes. En el último mes, el incremento total de las tarifas comerciales ha sido de 3,7%. Una parte importante es la red, pero otra parte es la generación y transmisión, que subió 6,6%. O sea, la energía subió fuerte, alentado por la acumulación del tipo de cambio. También hay que aclarar que Osinermin tiene fórmulas en las cuales no todos los meses actualiza todo el valor, sino que va arrastrando hasta acumular un umbral de ajuste que es del 5%, y una vez que se llega a ese umbral todo se reajusta. Entonces, por eso que agosto ha sido un mes mucho más crítico. Han pasado 3 meses y se reajustó todo. Dentro de las comerciales, si la misma tarifa lo ponemos en dólares, esta es la misma tarifa expresada en dólares, uno puede observar que casi entre mayo y agosto no hay mucho cambio. Hay una pequeña disminución. Es del orden del 1% hacia abajo. Entonces, eso también nos dice que todo el reajuste en soles ha venido por efecto del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio es el que ha hecho subir la tarifa comercial e industrial. Si tomamos la residencial es mucho más cara porque agrega la red de distribución de baja tensión. Aquí también está en soles por megavatio hora. Si vemos los valores totales, de 582 en mayo, se pasa a 584 en junio, después 590 y 611. Ciertamente agosto ha sido el mayor ajuste. Cuando uno hace el desagregado por los componentes, se observa que uno de los factores que ha crecido fuertemente ha sido la distribución, la red de distribución de media y baja tensión. Y eso se debe básicamente al cobre, ¿no? Al cobre, al aluminio, todo eso ha venido subiendo mes a mes y se ha ido acumulando. Y también el tipo de cambio ha afectado los precios de energía, sobre todo en el último mes. Entonces, el total es un fuerte reajuste en la tarifa de baja tensión. El análisis mensual, uno podría observarlo aquí, donde en el último mes el reajuste de agosto con julio ha sido de 3,5%. 2,7 se explican por la baja tensión y la media tensión, que es 2,4, pero la energía subió 6,5% respecto al mes anterior. Entonces, todo eso nos indica que los índices, que son cobre, aluminio y tipo de cambio, son los que han propugnado el alza de las tarifas. De nuevo, si colocamos las mismas tarifas residenciales en dólares, usando el tipo de cambio que usa Osinermin, uno se observa que en mayo se partió con $153 el megavatio hora, se ha mantenido igual en junio, julio, y en agosto bajó un poquito. O sea, hay un pequeño efecto, casi la tarifa no ha cambiado en dólares. Eso nos dice también que todo el ajuste se debe básicamente al tipo de cambio, ¿ya? Que es el que mayor efecto tiene. Entonces, en resumen, en dólares las tarifas eléctricas casi no cambian, lo que indica que es el tipo de cambio el que afecta a todas las tarifas. Además, los mayores cambios en la tarifa se producen en la generación y transmisión debido a la acumulación de la devaluación del tipo de cambio que se activó en agosto. Como digo, si el tipo de cambio en un mes se devalúa 1%, 2%, de repente la tarifa no cambia.
pero en algún momento se va a acumular más de 5 y en ese momento se va a activar todo el ajuste. O sea, esto siempre va a pasar en las tarifas. Entonces, lo siguiente que uno tiene que darse cuenta es qué es lo que está afectando al tipo de cambio. Muchas personas esto no lo conocen, por eso quisiera explicarlo. El tipo de cambio tiene el mismo comportamiento que cualquier bien en la economía. Es decir, a mayor demanda de dólares, su precio se incrementa. En términos macroeconómicos, o sea, a nivel global del país, lo que se llama de forma agregada, el tipo de cambio responde al comportamiento de la balanza comercial del país. Entonces, la balanza comercial es la diferencia entre lo que uno exporta como país en dólares menos lo que importa en dólares. De tal forma que un país con superávit en la balanza comercial significa que tiene más dólares de los que necesita para pagar sus importaciones. Por lo tanto, como le sobran los dólares porque vendió más dólares hacia afuera, el tipo de cambio va a comenzar a bajar. O sea, cuando el país tiene superávit, el tipo de cambio baja. Y lo contrario, cuando el país tiene déficit de balanza comercial, quiere decir que le falta dólares, entonces el tipo de cambio sube. Y eso se puede ver en un análisis estadístico, que se los presento. En este análisis, acá represento el tipo de cambio y la balanza comercial. TC es tipo de cambio, BC balanza comercial. La línea roja es la variación del tipo de cambio en porcentaje. En el eje vertical está el porcentaje. En el eje horizontal están los años, son promedios del año. Y en la línea azul está la balanza comercial como un porcentaje del PBI, ¿no? Para no poner en dólares corrientes. Entonces, lo que uno observa es que cuando el Perú ha tenido déficit hasta el año 2002, más o menos toda la época de la reforma, del año 90, hasta el año 2002, el Perú ha tenido un déficit de balanza comercial. Entonces el Perú ha tenido ahí subida del tipo de cambio. O sea, se devalúa la moneda. Entonces, eso pasa. Y viceversa, entre el 2002 y el 2013, el Perú ha tenido superávit debido al crecimiento minero, el boom minero, subieron los metales. Todo eso hace que el Perú tenga superávit, o sea, le sobran los dólares. Cuando sobraron los dólares, el tipo de cambio bajó. Entonces, esa es la representación. Y lo curioso es, cuando ve usted unos picos medio raros, aunque tenga superávit, pero en el año 2009 uno tuvo el tipo de cambio se comportó diferente, fue porque en el 2009 fue la crisis mundial, ¿no? Económica, entonces se desestabilizó el tipo de cambio. Pero luego, entre el 2013 o 2012 y el 2016, el Perú de nuevo tiene un déficit, ¿no? Por los cambios de gobierno, todo que hay estamos en el gobierno de Humala, y ese déficit hace subir el tipo de cambio. Luego, desde el año 2016-17, hemos tenido superávit de balanza comercial, pero el tipo de cambio ha estado a la subida. Entonces aquí señalo en este rectángulo verde que aunque el Perú ha tenido un superávit, o sea, le ha sobrado los dólares, el tipo de cambio ha venido subiendo. ¿Y eso a qué se debe? A las expectativas de la demanda interna. A que los ciudadanos no creen seguro el país y por tanto se refugian en el dólar. Al refugiarse en el dólar, sube la demanda de dólares y sube su precio. O sea, cuando en otras situaciones, cuando se tenía más confianza, si sobran dólares, el tipo de cambio baja. Y si observamos la balanza comercial del país, que es básicamente en el tema de las exportaciones, hay que acotar que el 60% de las exportaciones del Perú son minería. Y aquí pongo el valor de las exportaciones. Uno aprecia
que el gran crecimiento que tuvo las exportaciones desde el año 2003, que tuvimos casi como exportábamos 5.000 millones de dólares, al 2012 que llegamos a 27.000, 28.000 millones de dólares de exportaciones. Luego la caída de los metales y la subida. Hoy, en el año 2020, que no ha sido un buen año, hemos tenido por encima de 25.000 millones de exportaciones. Los precios hoy día están al alza de los minerales, del cobre, del oro, y eso va a hacer que nuestras exportaciones sean mayores. Por tanto, uno debería de esperar que el tipo de cambio debería de bajar. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que el Perú presenta desde el 2018 un superávit de la balanza comercial. Esto debería tender a bajar al tipo de cambio. Pero el 2021, por la subida de los minerales, el cobre, la balanza también es positiva. ¿Ya? Por tanto, la subida del tipo de cambio en estos meses se explica más por las expectativas negativas de la demanda interna. Entonces, si sigue subiendo el tipo de cambio, todos los precios de la energía, ya sea electricidad, gas natural y combustibles líquidos, van a subir. Y esto elevará la inflación de todos los productos. Muchas gracias.